Bueno, buen día a todos y a todas. Voy a incorporar a esta clase de reflexión y de análisis de los profesores memorables que ustedes, la gente de La Salle mandó, eh, también a la gente del Normal 3, que no le pedí esta actividad, pero de alguna manera no les va a venir mal pensar un poco en torno a estas cosas, que también las venimos pensando, pero vuelvo a lo mismo, esta actividad no se las pedí, pero tienen otro material para trabajar lo que venimos trabajando en la unidad de identidades profesionales docentes. Em, Quiero rescatar que 15 estudiantes de La Salle mandaron este trabajo que no era obligatorio, así que de alguna manera confirma que muchas y muchos de ustedes están, no sé, con ganas de pensar, o por lo menos esa es mi mirada sobre que un porcentaje muy grande mandó un trabajo no obligatorio. Para mí tengo que celebrarlo de alguna manera porque da cuenta de algún compromiso, de alguna voluntad, de algún disfrute en esta cuestión del pensar. Pónganle, valórenlo ustedes como quieran, si quieren abajo pueden analizar algunas cuestiones metadidácticas de por qué tanto compromiso en una tarea no obligatoria. Em, bueno, ¿qué pasó con estos materiales? Me mandaron 15 trabajos donde ustedes recordaban a sus profesores memorables positivos y negativos. De alguna manera es súper interesante porque lo que mandaron ustedes da cuenta de una vivacidad y de unos recuerdos muy intensos de sus profesores de secundaria. Y en ese recuerdo intenso también es interesante que lo están haciendo en una asignatura, en una que trabaja sobre las cuestiones de identidades, pero del trabajo de enseñar. Pero ese recuerdo parecería desligarse de las cuestiones más teóricas, de las cuestiones más eh, de análisis de esta materia o del proyecto, del trayecto formativo que están atravesando, sino que aparecen otras cosas, aparece una mirada de donde aparece una biografía que puede desengancharse de las partes más teóricas y volver a una mirada retrospectiva de sucesos y de gente que conocieron hace un tiempo atrás y que estamos tratando de develar qué marcas les han dejado respecto del trabajo de enseñar. Agrupar los relatos que ustedes mandaron de alguna manera y tratar de sistematizar o hacer una primera sistematización no fue sencillo, pero les voy a mostrar algunas decisiones que tomé al respecto sobre esta cuestión de los profesores memorables y sus discursos. Le puse discurso de los profesores en formación respecto a su docente de nivel secundario. ¿Qué, qué grandes ejes tomé? Se podrían tomar otros. Si ustedes quieren, ya he compartido con ustedes los relatos en el Drive. Si los quieren, mírenlos. Y si se les ocurre otra forma de agruparlos o les llama la atención otras cosas que las que me llamaron la atención a mí, pueden compartirlas en los posteos o mandarme un mail y dar cuenta de sus reflexiones si pueden mirar varios de los trabajos que ustedes mandaron. A ver, ¿cómo los agrupé? No tienen lugar, no son jerárquicos, pero son 5 tópicos del análisis. Uno, que es llamativo, las características físicas. 2, los saberes, tanto disciplinares como saberes metodológico-didácticos o pedagógico-didácticos que ustedes valoran en esos docentes. Los estilos de enseñanza, es decir, algunas cosas que les llaman la atención de cómo enseñaban, cómo no enseñaban, cuando son negativos. La cuestión de la autoridad, control y orden, y algunas cuestiones que son complejas, porque tampoco son de qué afectividad circulaba con estos profesores, o qué hacían con los afectos, o algunas cuestiones del carácter atravesadas por los afectos que a ustedes les llamaba la atención, que destacaban, que valoraban, o que detestaban, odiaban, los hacía sufrir cuando eran negativos. Bueno, esos 5 tópicos son los que rescaté, o los que traté de ordenar para sistematizar
algunas cosas que me llamaron la atención de sus relatos, y regularidades particularmente que traté de observar en eso, porque estamos trabajando con discursos. Ustedes están volcando discursos sobre sus docentes y están volcando formas del lenguaje que son decibles para describir un profesor o una profesora. Esto es lo decible, lo que se puede decir públicamente de lo que es un profesor de nivel secundario. No está hablando cada uno individualmente con plena autonomía social para poder describirlos. En esas descripciones está la sociedad. La sociedad ha hecho un trabajo sobre ustedes para que ustedes describan a sus profesores. Hay trabajo social sobre ustedes, no sobre ustedes, sobre mí también, digo, ¿no? Si me pongo a describir a mis profesores voy a hacer lo mismo que ustedes, no voy a hacer más allá de la teoría y todo, voy a describirlos de las mismas maneras que ustedes. No voy a hacer, es decir, que la sociedad trabajó sobre mí también y sobre los colectivos para poder describir a los profesores de una manera y no de otra. Es decir, que estamos moldeados por los discursos sociales y tenemos discursos sociales disponibles para disponer a nuestros profesores. Y miramos sobre ellos cosas que son bastante regulares. No se disparan hacia el infinito las cuestiones por las cuales describimos un profesor o una profesora. Son ciertas tópicas y no otras. Estas son 5, pero pueden agruparlas como ustedes se. Pero repito, me encantaría que haya gente que pueda leerlas esto y recuperar otras formas de analizarlas si se les ocurre y tienen ganas de compartirlas en términos de reflexión. Vamos con los positivos, los 5 tópicos de lo positivo. Vamos a ver una cuestión que aparece, son las características físicas. En este tipo de relatos positivos aparecen cosas que son llamativas, que lo mismo podría ser caracterizado como negativo, pero en esto, cuando aparecen, son positivos. Muy paqueta y llena de arrugas debido a la excesiva cama solar. Fíjense que esto que le llama la atención y que puede ser una característica negativa es, no importa, porque la profesora, esta profesora para la persona que describe es positivo. Esto es otro, venía a las clases siempre de traje y corbata, con su maletín y un café en la mano, que daba cierta cuestión, esa característica daba algo, presencia, elegancia, es decir, estaba como coma sobre un profesor o una profesora, que era Viviana Logio la que lo ponía, solía sentarse sobre el escritorio, dando lugar, creo que es la misma Viviana, esto discúlpenme si no me acuerdo, trato de pensar quiénes lo decían esas cosas, esta cuestión de Viviana lo ponía como un lugar de que rompía ese sentarse sobre el escritorio para dar clase, era innovador. Creo que Viviana usa la palabra innovador, esa forma de dar clase. Impecable, con mucho perfume y siempre sonriente, hombre de unos 30 años, aunque los 14 parecen grandes, la cuestión de la edad parecería ahí como una cuestión, en este caso, daba algo a la persona que incluye esto, le daba algo la cuestión de la edad. Bueno, fíjense cómo las características físicas son relevantes, es decir, cuando ustedes recuerdan ese mirar a sus profesores, la cuestión física aparece. A ver, María Eugenia, la cuestión de que soy inmune, ¿no? Podés discutir más abajo mis interpretaciones, pero de alguna manera en tus relatos había como que la mirada del otro era irrelevante. Miren cómo son mirados, cómo van a ser mirados ustedes cuando sean docentes por sus estudiantes, qué aspectos de sí están en juego. Y esta cuestión de que les preguntaba, si la personalidad o el carácter es herramienta de trabajo, fíjense, esa herramienta de trabajo está cómo van vestidas a laburar, cómo van a ser evaluados, cómo van a ser caracterizados. Y esa característica de la edad puede ser valorada, por ejemplo, negativamente o positivamente, no es indistinto, va a haber otros componentes que van a hacer que eso sea positivo o negativo. Lo que sí, hay algo de lo físico, de la ropa, que va a entrar en la mirada que tienen sus estudiantes sobre ustedes. Y vamos a jugar siempre con esta cuestión de la mirada, porque la mirada es evaluativa. Esa cuestión de una regulación óptica, las máquinas ópticas, diría Foucault, de alguna manera están operando ahí. Son operados, ese mirar, esa simple mirada opera sobre cómo somos vistos y cómo esa mirada nos regula y nos conforma. Bueno, sigamos. La autoridad. Hay una cuestión que aparece bastante cuando ustedes rescatan positivamente a sus docentes, que son 2 cosas que aparecen, si uno las piensa en términos de dos grandes tematizadores de la autoridad. Uno,
hay una alta valoración de los docentes donde la tarea conforma el control del orden. Es decir, donde la tarea que proponen es tan potente, atractiva, desafiante, que ordena el trabajo del grupo. Es decir, eso es una forma de control. Un profesor que genera con lo que le proponen a los estudiantes un compromiso del grupo en la tarea tal que el grupo opera sobre ella, y la tarea opera sobre el grupo. Y ustedes lo rescatan eso, es decir, que además yo lo estoy leyendo en términos teóricos, pero ahí hay una cuestión que es deseable también, en términos, no es moral, es una moral, una ética, es decir, que sería deseable que generen tales condiciones de trabajo o tales propuestas que los grupos se motoricen y no tengan que estar regulando el orden con sentate, callate, los del fondo, todas esas cuestiones, te voy a poner amonestaciones, todas esas cuestiones de un orden que ya empieza por otro lado, así que la tarea no está constituyendo un orden, sino que hay formas disruptivas que la tarea no ordenó. Bueno, ustedes valoran, muchos de ustedes valoran con sus palabras, cuando los profesores generaban ciertas cosas que ordenaban el grupo. Y después ciertas formas de la autoridad. Vamos a ver, dominio del aula increíble. Maneja el aula, la gestiona, esta persona, aparece la palabra gestión del manejo del aula, que me parece que hay algo de la autoridad, que tiene que ver con, acá puede ser más complejo que el orden en sí disciplinario, sino que hay algo del manejo gestional que es una cuestión amplia, dialoga, negocia, respetable, es decir, que generaba respeto, es una persona que de alguna manera genera respeto, y ustedes valoraban, o una persona, uno de nuestros integrantes de nuestro grupo, valoró esa cuestión de la respetabilidad, y una persona que genera respeto, genera un orden. No volaba una mosca mientras explicaba. Había algo en su personalidad que emanaba autoridad. Fíjense, la personalidad como herramienta de trabajo. Es decir, genera una personalidad tal que genera un orden. Esa personalidad produce un efecto en un grupo. Algunos de mis compañeros, dice Anisa, me acuerdo que esta fue Anisa, le hacían la vida imposible, sin embargo no perdía la cordura. De alguna manera, Anisa rescata de ese docente que ante la conflictividad tenía un control de sí mismo. Yo jodía en algunas intervenciones con el control de sí mismo y la técnica como el control de sí mismo, porque una persona que ante la disrupción o la ruptura de cierta propuesta de contrato en el aula, que a la mirada de Anisa, se podría hacer así, Anisa estaría, si a mí, unos estudiantes me hiciesen esto, o esta persona ante estas situaciones, no sé cómo no estalla. Y esa profesora se mantenía cuerda mientras había situaciones que para Anisa eran molestas, disruptivas, es decir, que se ponía, Anisa tenía empatía con la profesora y decía, ¿cómo esta mina no estalla? ¿Cómo esta mina no sé? Digo, Anisa, decime lo que te persuadía, pero no les parte un palazo en la cabeza a estos estudiantes, y mantenía la cordura. Lo que hay en un juego ahí es un control de esta profesora sobre sí misma que mantiene algo que Anisa valoraba. Todos escuchábamos en silencio, fíjense cómo el silencio es una señal de un orden en el aula, el silencio como orden, el silencio como algo que está pasando en un aula que es valorado positivamente, y como el ruido, el barullo u otras cosas son valorados negativamente, es lo decible. Un aula silenciosa es un aula que está en producción, podría ser. Silencio, se está trabajando, sería un cartel, una enfermera haciendo un cartel en el aula, silencio, acá se trabaja. Si el producto fuese un lugar barullesco, acá es un quilombo. Serían las señales de lo decible en el aula. No tenía problemas en poner en su lugar, algunos si era necesario. Bueno, era una profesora que genera respeto, una profesora que genera algo, pero ante ciertas situaciones podía poner límites. Bueno, sigamos. Afectos. Las cuestiones afectuosas y las cuestiones de carácter ahí atravesadas, son medios, no las pude deslindar del todo, habría que
hace otro trabajo para poder deslindarlas, pero les traje algunas. Empatía, confía y conoce a sus alumnos. La cuestión del conocer a los alumnos es una cuestión valorable. Súper buena, las que aparezcan en negritas porque se repitieron. La cuestión de lo bueno, un profesor bueno, que les pregunté a algunos, y algunos me respondieron esta cuestión del buen profesor o el profesor bueno. Bueno, esta cuestión del bueno para mí puesto detrás del sustantivo profesor da cuenta de una bondad, de una bonomía, de algunas veces esa bondad se transforma en otra cosa, pero acá están valorados. Una persona buena que es valorada por otras cosas. Cálida, la calidez. ¿Cuáles serán los rasgos de que es una persona es cálida? ¿No? ¿Cuáles son la mirada de un estudiante sobre un docente? Que hay ciertos rasgos que le dan calidez. Humilde, contagiada de entusiasmo, una persona entusiasta que generaba algo en el aula a partir de su entusiasmo. Compinche, sabía los nombres de pilas de cada uno, fíjense cómo esta cuestión del conocer da cuenta de algo, de una persona que tiene algún tipo de rasgo que hace que conozca los nombres de sus estudiantes. Escuchaba, la cuestión de la escucha aparece de distintas maneras, aconsejaba, la paciencia, es un valor que se repite bastante, y se repite siempre, en la paciencia, en la docencia, es una palabra que ordena. La paciencia ordena muchas cosas en la vida, pero digamos, en el trabajo de enseñar, la palabra paciencia es una palabra decible para trabajar. Quizás, de alguna manera, Anisa, cuando decía, está diciendo, esa profesora no estallaba, mantenía la cordura, uno podría leerlo como una profesora paciente. Observadora, habrá que ver cuáles son los rasgos, creo que esto es Betiana, lo rescata, esto es la observación, una profesora observadora, es decir, cuáles serán los rasgos que a Betiana le están dando que una profesora es observadora. Carisma, atenta, escucha, todas estas palabras son de cercanía, de empatía, amable, tranquilidad, quizás volvemos ahí a lo de Anisa, la cordura y tranquilidad, no se escuchaba, escucha, que se repetía, podría poner negrita la escucha como un valor de algunos rasgos de esos docentes que ustedes valoran como positivos. Sigamos. Los estilos de enseñanza. Acá aparecen muchos, o sea, he rescatado mucho porque la cuestión de la enseñanza, hablando de profesores, están a unos aspectos que son valorados. ¿Qué traté de mirar? Habilidades, unas competencias y rasgos personales que están dando cuenta en la enseñanza. Fíjense, rigurosas, organizadas. La exigencia aparece como un valor, es decir, procesos exigentes que se repiten. Motivador, la motivación, cuáles serán los rasgos que les dan, habría que ser, yo si estuviese investigando le preguntaría a esta persona, ¿qué es un profesor motivador para vos? ¿Cuáles son los rasgos que tiene un profesor motivador? Porque esto da cuenta de una mirada, algo que hace que un profesor motivador tiene tales y cuales rasgos. Esto se apareció mucho en esta cadena equivalencial de significados. Te hace pensar, razonar apareció muchas veces, te hace pensar, es alguien que impulsa el pensamiento, alguien que impulsa el razonamiento, alguien que impulsa la reflexión. Entretenida, el entretenimiento apareció varias veces, un profesor entretenido, es algo que muchos de ustedes valoraban. Generar un clima tan maravilloso, es decir, la generación de climas del aula, es decir, que la gestión de climas es una gestión compleja, que calculo que esperen, van a tener que desarrollarla con el oficio, quizás algunos tengan algunos desarrollos de personalidad y de experiencia que las puedan entrar y las generen buenos climas rápidamente, y otros tardarán en generar buenos climas en el aula. Y algunos no los logran nunca. Siempre sus clases son un quilombo y nunca logran climas buenos en el aula. Pero ahí hay una cuestión del orden, del clima, para la persona que valoró el clima del aula, hay algo ahí hay los estudios de eficacia en la rama de la docencia que llaman los
los estudios de eficacia docente, los profesores eficaces, toda una línea de investigación que está en el mundo, y que buscan, de alguna manera cuadricular, cuáles son las características de una buena enseñanza y de los buenos profesores. La generación de buenos climas es uno de los indicadores que estas líneas de investigación tienen como un profesor que genera buenos climas es un buen docente, de alguna manera, lo estoy simplificando porque es más complejo que esto, pero en esta línea de investigación que busca identificar las buenas señales de prácticas docentes, la generación de buenos climas es uno de los valores o de los componentes de una buena docencia. Hacia trabajar en grupos, la cuestión de valorar, hay alguien que valoró esto del trabajo en grupos, sus clases eran sumamente distendidas, parecería que hay algo de la personalidad de la persona que genera una distensión. Fomentaba el debate apareció varias veces como una cuestión valorable. Esto es Anisa, nuevamente, para la descripción de Anisa, me hacen gracia, Anisa, está escribís de una manera que me haces, que denota mucha reflexión y mucha mirada sobre tus docentes muy, muy intensa. Miren lo que dice Anisa, sus gráficos a mano alzada eran perfectos. Bueno, hay algo de la mirada de Anisa que hay un impacto en esto, es decir, la profesora se paraba en el aula, esa profesora que tenía cordura, se paraba en el aula y de alguna manera en el pizarrón, usaba el pizarrón de una manera donde la gráfica para Anisa era maravillosa y seguramente que era explicativa, y seguramente que en esos gráficos Anisa aprendió un montón. Habrá que ver los del fondo que aprendieron con esas gráficas, digo, pero los que la desafiaban y que mantenía cordura. Pero para Anisa fue altamente impactante esta cuestión de la mano alzada del profesor. Ahínco, a ver qué ahínco en la enseñanza, me encantó esta cuestión de la ahínco, que creo que es la misma Anisa, si mal no recuerdo, una persona con ahínco. ¿Cuáles eran los rasgos que identifica Anisa, si es Anisa, Anisa fuiste vos, Anisa, la que dice ahínco? ¿Cuáles son los rasgos de un profesor que tiene ahínco? Vamos a ver, habrá que pensar. Anisa, 5 rasgos de el profesor que tiene ahínco, y si alguien quiere compartirlo, los invito. Siempre en sus devoluciones había algo más. Bueno, la cuestión de esas devoluciones, antievaluaciones, había algo que creo que a Betiana le impactaba. Bueno, tenía muy claras nuestras características, dificultades y ventajas en su materia. Fíjense, esto creo que es Betiana también, fíjense cómo acá hay algo de una escucha, podría ser, pero no es una escucha afectuosa, es una escucha o una observación, que creo que Betiana también es la que usa la palabra observación, lo que yo lo rescaté en otro lado, donde hay algo ahí de una manera de observar, una manera de mirar, que no es del cuidado así más afectuoso, del cuidado más empático, sino quizá hay una cuestión de un mirar pedagógico, que está centrado en el aprendizaje, está centrado en las cuestiones de la transmisión de una currícula, digo, de unos contenidos. Y en esa observación está algo que está mirando a cada uno de los integrantes del grupo de alguna manera, los individualiza y dice, para cada cual algún tipo de propuesta particular. Lo estoy leyendo de mi manera, Betiana, acá te invito a clarificar más si tenés ganas de clarificar algunas cuestiones de esto. Algunos días soleados, esto lo dice Viviana, nos llevaba al patio a dar clases. Viviana, que señalaba la innovación de una profesora que me parece que en un ambiente bastante rígido, una escuela creo que era religiosa, que contaba Viviana, esta profesora con sentarse en el escritorio y llevarlos algunos días soleados a dar clase en el patio, digo, era una innovación, era una ruptura con algún tipo de orden institucional que esas cosas que podrían, las veo yo, digo, vengan a la Jaureche, que un día soleado están todos dando clase, tenemos mucho parque en la universidad, y hay muchos profesores que sacan a sus estudiantes al parque, y están ahí, los ves todos sentados tomando mate, y maravilloso, es buenísimo. Pero esto ya es normal para mí, ver en una universidad esas prácticas. Ahora,
en ese ámbito de Viviana escolar, Viviana son más grande que yo, digo, en esos ámbitos era de alguna manera destacable. Nos hacía indagar más allá de lo que teníamos delante de nuestras narices, fíjense, como cuestión de incentivar, de promover la reflexión, de pensar, razonar, reflexionar, muy clara para explicar, fíjense la cuestión de la claridad, da confianza y te anima a preguntar, lo copié, acá falta una R, preguntar sin miedo. Fíjate, lo señalé lo del miedo, porque acá el miedo parecería como la persona que puso esto, hay algo donde en otros profesores hay miedo, y esta profesora no lo produce. Entonces acá hay un comparativo que parecería que un montón de profesores daban miedo, y esta profesora, no me acuerdo si era mujer o varón, esta profesora o profesor no lo daba. Bueno, después en los negativos van a ver que el miedo aparece como un disvalor, digamos, una característica negativizada. Vocación, vamos a trabajar la cuestión de la vocación en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad. Se veía interés en que nosotros aprendiésemos realmente. Bueno, ¿cuáles serán, la persona que escribió esto, cuáles serán los rasgos que se veía, mi gente del verbo que usa, el mirar, hay una mirada, una cabeza óptica, es esa mirada sobre el otro que da ciertos rasgos de ese docente que se veía interés. Habría que desglosar cuáles son los rasgos que dan interés, o ese promotor de interés. A ver, no sé quién es, si alguien tiene ganas, el que escribió cuáles son los rasgos de este docente en esto de el ver interés. ¿Qué veías vos? Yo se lo pregunto a la persona que lo escribió, ¿qué veías vos que esta profesora o profesor hacía para que vos leyeses interés? Y lo saqué, por último, saqué algo que es la palabra apasionado, apasionada, porque se repite montones de veces, la cuestión del apasionamiento. Y esto es una cuestión que aparece hasta en libros educativos, la alta valoración de la pasión. Digo, bueno, para mí la pasión es desmesura, particularmente para qué, para la pasión, todos hemos pasado por momentos apasionados en el amor y no sé cuántas cosas, y apasionadamente por un montón de cosas. Ahora, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de un empleo. Es decir, que algo que hacemos por una remuneración. Digo, es absolutamente valorable que veamos pasión en eso. Ahora, estamos hablando de una profesión de masas. En Argentina trabajan más de 1 millón de docentes. Digo, podemos pedirle pasión, si estamos hablando de la pasión, positivizamos la pasión y pensamos la pasión como algo deseable, si es esperable de más de 1 millón de docentes en Argentina y en el mundo, porque la palabra pasión ya estructura y organiza los discursos del trabajo de enseñar, por lo menos en Occidente, digo, y atraviesa también la cuestión del empleo, es decir, que hoy por hoy hay una alta valoración en que el trabajo remunerado nos produzca pasión, digo, a mí me gusta, me apasiona lo que hago, pero no se lo puedo pedir a los otros, digo, yo le pido por lo menos lo que yo pido es que haga bien las cosas, es lo mínimo, es decir, prefiero usar la palabra un buen docente que un docente apasionado, y acá podemos discutir, digo, para mí es mucho más valorable un buen docente que lo puedo, que Gustavo Morto, puedo cuadricular que considero un buen docente, y además puedo hacer operaciones para formarlo. Puedo formar, de alguna manera, de alguna manera, tengo ciertas convicciones y ciertas formas de generar dispositivos que considero, no por mí, sino por dispositivos organizacionales que puedo colaborar en la producción de dispositivos que producirían a su finalización buenos docentes. Ahora, no se me ocurre cómo hacer un dispositivo organizacional estatal, digamos, para decirlo de alguna manera, que produzca docentes apasionados. Bueno, lo tiro ahí como una discusión, lo abro a sus reflexiones, en tanto que han valorado muchísimo los docentes apasionados o apasionadas, y yo digo, yo le bajo un cambio. No me interesa que tengan mucha pasión, me interesa que sean buenos en lo que hacen, que sean eficientes y eficaces. Prefiero eso que la pasión.
Prefiero una persona que entra al aula, hace su trabajo y lo hace su trabajo bien, y que los grupos terminen aprendiendo, que la pasión. Si hay pasión, buenísimo; si no hay pasión, no hay efectividad y eficiencia. Digo, yo prefiero eso, pero bueno, podemos discutirlo. Sigamos, para así no se hace tan largo. La cuestión de los saberes. Fíjense cómo la lista de los saberes, esa chica sabía mucho de lo que hablaban, enamorada, por ejemplo, verbos pasionales, de la pasión, enamorada de la literatura, así que alguien que leyó en actitudes enamoramiento. El verbo enamorar sirve para pensar un montón de cosas, pero sirve para pensar un trabajo de enseñar. Una persona enamorada por la literatura. Sabía mucho, era una adolescente sumamente formada. Fíjense que los rasgos con el saber, particularmente si consideramos el saber como el saber disciplinar o las herramientas, un saber pedagógico didáctico, parece menos. ¿Por qué? Porque la experiencia que han tenido ustedes en términos de enseñanza, y calculo que va a ser también la experiencia que tengan cuando ustedes reflexionen sobre su propio ser, y que no es que ustedes, todos hacemos, no podemos desglosar lo que hacemos de los contenidos. Contenido y forma se imbrican y juxtaponen, digamos. No se puede desligar uno del otro. Es decir, que valoramos ese contenido que nos han transmitido, vino con una forma. Y también lo que hacemos nosotros cuando enseñamos ustedes valoran del otro un contenido atravesado por una forma, con las formas que se vestían, la forma en que hablaban, la forma en que, positivamente. Y ese contenido, matemática, ese contenido, literatura, ese contenido, lo que sea, física, química, el saber que ustedes quieran, venía atravesado en un formato, ese contenido disciplinar, ese saber venía con algo que lo traía, que es un profesor con sus características, con su ropa, con sus tonos, con su pasión, con lo que sea, pero no está desligado. ¿Qué hace en las universidades? Se puede ligar un poco más, es decir, que no importa tanto en la universidad como los saberes son otros, se puede desligar un poco más. El profesor puede ser un excelente constructor de bibliografías. Si tenemos gente más autónoma, que no importa tanto, que se pueden haber muy buenas experiencias de aprendizaje con buenos selectores de contenidos. Digo, un profesor que selecciona una excelente bibliografía tiene un valor ya de por sí. No sé si le puede agregar mucho con sus clases. Un profesor de universidad que es un queso dando clase, porque es un excelente cabeza parlante. Pero presentó un plan de lectura tan maravilloso que está bueno. Es decir, ya con los textos que selecciona para que leamos, un estudiante muchos años autónomo, entonces la forma no es tan potente en eso, o no es tan valorable, o no es, ya entrevistamos a cuestiones, aparecen que esas otras cosas en los procesos universitarios. Acá no se pueden deslindar. Bueno, vayamos un poco, me tomo un mate, y vayamos a los negativos. Bueno, los recuerdos negativos, vamos a ver lo físico. Casi se tiraba arriba del escritorio. Quizás la otra profesora también se tiraba arriba, la de Viviana se tiraba arriba del escritorio, se sentaba, digo. Pero acá Viviana la valoraba positivamente, y acá ese tirarse arriba del escritorio era negativizado. Llegaba y se sentaba. Esta cuestión del sentarse, dar clases sentado, yo estoy sentado hace media hora más o menos dándole clase a usted, sentado, muchas veces un disvalor, porque le quita movilidad a la aula, le quita un montón de cosas. Rígida, señora mayor, veía la edad, el último, tendría unos 55 años, voy al último, repito, para mí a los 14 será Matusalén, mirá, la edad negativizada, y acá señora mayor, la edad aparece repetido varias veces, como de sus memorias como jóvenes, la edad y cierto lugar de vejez, para decirlo de alguna manera, de profesores mayores, se tiende a negativizar. Tenía un tic que consistía en tocarse todo el tiempo la nariz con la mano manchada de polvo de tiza. Están mirando, hay algo que es un disruptor. Puesto en un paquete de rasgos, eso es algo que, el tic es algo que marca fuego la mirada negativa de alguien. Anisa es potente, con su hedor nauseabundo. Bueno,
dije, no, me tengo que bañar cuando entre a clase de Benissa, me tengo que bañar y poner perfume, porque hay algo con los olores, lo inicié otra vez, pero esta cuestión es muy potente en muchos relatos. De hecho, era muy parecida físicamente y con algunas actitudes a la maestra Tronchatoro de la película Matilda. Tuve que ir a ver quién era la profesora Tronchatoro, y es una profesora con un aspecto físico bastante particular, este personaje de la película Matilda, así que me llamó la atención. Ese trabajo lo hacíamos los alumnos mientras se comía caramelos. Hay algo ahí del comer caramelos que en otro momento podría ser positivo, tenía ese un rasgo hasta gracioso de alguna persona, pero en este caso ese comer caramelos en un paquete de rasgos es molesto. Bueno, fíjense nuevamente cómo las características físicas, ese mirar a un individuo, María Eugenia, ese cómo somos mirados, no es, no es, no es indistinto, es decir, tiene un peso. A ver, sigamos. Estilos de enseñanza. Monóloga, una cuestión de una persona que, cabeza parlante, podemos decir que habla, como estoy hablando yo ahora, es decir, que no tengo, trato de dialogar con ustedes, y trato de traerlos al diálogo con algunas cosas que me voy acordando de quienes participaron. Aburrida, el aburrimiento apareció fuerte, como un rasgo de, espero que este video no sea un dolor de cabeza, pero bueno, repito, no tengo muchas formas de interactuar con ustedes. Hablaba pero tan lento que generalmente nos dormíamos durante la clase, nuevamente el aburrimiento. Cero pedagogía, es decir, que una profesora o profesor que no tenía nada de lugar de enseñanza, se limitaba a copiar ejercicios en el pizarrón y nos hacía pasar al frente a resolverlos, y después creo que las evaluaba, él toma lección, bueno. Cabeza parlante, menciona Betiana, en términos de acá, y me dice que yo hablo de cabeza parlante, bueno, sí, es una cuestión de la reflexión sobre la caracterización. La cabeza parlante, ya les he dicho, es una cuestión que tiene que ver con, viene el cine, esa caracterización que son los documentales de cabeza parlante. Son esos documentales que se filman cabezas que hablan sobre determinado. Acá tenemos una cabeza, un profesor, más que una cabeza, se dan cuenta que es un cuerpo caracterizado con un montón de rasgos que habla. Bueno, y acá Viviana me hizo pensar en la cuestión, un recuerdo, cómo caracteriza a los profesores negativos. Me dice algo así como: Viviana, la verdad que no sé qué, no te puedo decir cuáles eran mis profesores negativos, cuáles eran los rasgos, porque pasaron al olvido. Bueno, más potente que eso de la negatividad, profesores que tuvieron en 5 años de secundaria, han tenido un montón de profes, y montón pasaron al olvido. No dejaron huella. Quizás dejaron una huella en tiempo de una maquinaria, sí, dejaron huella en unos contenidos, pero no son memorables. Bueno, no daba clases, simplemente entraba al aula, nos pedía que leyéramos algunas páginas del manual. Bueno, fíjense cómo van marcando cuestiones negativas, compárenlas si quieren, y vuelvan y comparen las negativas con aquellas que ustedes positivizan. La autoridad. Fíjense que no aparecen tantos rasgos de autoridad, sino que pueden haber que aparecen más rasgos de cómo la autoridad está mediada por algunas cuestiones de carácter y los afectos. Es la que tiene más a mano el libro de amonestaciones, que la escucha, con la escucha valorada, y el libro de la cuestión una cuestión sancionadora por las formas tradicionales de la escuela secundaria a través de las amonestaciones. Es una cuestión bastante negativa. Falta de autoridad. Favoritismos. María Eugenia veía que un profesor que ella caracterizaba tenía favoritismo, y en algunos relatos también aparecen ciertas formas de que ustedes veían que algunos profesores se inclinaban por algún tipo, no por los varones sino por las mujeres, o falta de autoridad, favoritismos a ciertos tipos de grupos. Siéntese y pongas un 1, es decir, fíjense las formas más las formas de autoridad, control y disciplina asociadas a la evaluación, que es una típica de la escolaridad moderna. Así que bueno, acá tiene algunas características vinculadas con la autoridad. Bueno, vamos a con las cuestiones del afecto. Irónica,
cuestiones del afecto, una persona irónica, es una persona, bueno, para la persona que estaba acá le molestaba, despectiva. Le teníamos miedo, el miedo lo puse más grande, porque el miedo aparece muchas veces, la cuestión de la producción de miedo. Y fíjense cómo del otro lado era valorada por no producir miedo. Es decir, que había un lugar de valorarla por la no producción de miedo frente seguro a otros, lo repito, producían miedo. Me daba pena como lo trataban, es decir, que hay profesores que generan pena, la verdad que es bastante oprobioso, digamos, de alguna manera, si a alguien genera pena, esto que ustedes están mirando a alguien que en ciertas situaciones acciona de una manera que da pena. Seguro que en esas clases con mucha pérdida del control del orden, con actitudes, con situaciones donde los profesores son puestos a prueba y sus reacciones no son las adecuadas, para decirlo de alguna manera, para volver a cierto orden, se terminaban produciendo pena, y se repite la palabra pena varias veces. Machista, angustiante, productor de angustia, temor, producía temor, miedo, la verdad que acá el temor se repite también, temor, miedo, angustia, ahí están dando una suerte de equivalencia, de lógica de equivalencial con términos que están ahí dando vuelta en términos que ustedes miran a sus docentes de secundaria. Productor de odio, es decir, que creo que esta era María, que a algún profesor le generaba odio, y bueno, vamos a trabajar la posibilidad. La pregunta podría ser ya si es posible, la voy anticipando, si es posible que un estudiante le genere odio. Acá parecería que un profesor puede generar, por lo menos a María le puede generar odio. Digo, a ver, es posible, lo voy anticipando para la última unidad, una pregunta que vamos a trabajar es si los estudiantes nos pueden producir odio, podemos odiar a nuestros estudiantes. El odio de alguna manera aparece, así que es decible el odio. Podemos odiar, o por lo menos María puede odiar. Entonces, la cuestión sería dar la vuelta. Puede ser, María puede odiar a un profesor, les preguntaría a ustedes, ya anticipando una pregunta, no hace falta que me la contesten ahora, pero porque la vamos a trabajar en la unidad de afectos, si es posible producir, si podemos odiar a nuestros estudiantes. No genera vínculo ni cercanía, no había diálogos entre docentes y alumnos. Bueno, la cuestión del diálogo valorado o negativizado, o pospuesto como un rasgo negativo si un profesor no puede generar diálogo. Bueno, vamos a ver una cuestión que la saqué porque me llamó la atención y es interesante. La destaqué, como no me acuerdo quién era la compañera que lo puse, porque lo que dice esta compañera es que ponerse a escribir, lo voy a interpretar, puedes corregirme, la persona que lo escribió, es durante la secundaria, esta profesora, es un profesor varón que rescata, era muy querido. Ahora, a la distancia, dice, me genera duda. Lo que antes me producía admiración, cariño, afecto por este profesor, hoy me es discutible. Bueno, ¿qué pasaba? Manejaba el lenguaje de los alumnos, generaba vínculos de cercanía inmediato por esto. También tenía los mismos gustos que los alumnos, es decir, que hablaba que le gustaba el rock, que estaba cerca, que tenían discusiones acerca del punk o no el punk y no sé qué cosas más. Este era un profesor muy cercano. Esto dio lugar a que se generaran situaciones fuera de la escuela, o que lo viéramos como un amigo, sin tener en cuenta que una persona que nos llevaba mucha diferencia de edad, creo que dice que tenía unos 40 años, estaba ahí en el rango de 40, y que su rol y relación debía limitarse al ámbito escolar. Acá aparece una mirada ya como futura docente que dice, no, pará. Este tipo nos di cuenta que se reunían, no sé si salidas y otras cuestiones con los estudiantes, creo que eran de quinto año, cuando estaban en los últimos años, con unos jóvenes de 16, 17 años, con una persona de 40 años. Bueno, acá está una mirada retrospectiva que dice, bueno, no, nosotros éramos adolescentes, una persona adulto, había algo ahí, y con un rol escolar, con un rol también profesional, digo, que es un docente. Y ahí que pasa algo que la compañera dice, toma distancia y dice, algo que me generaba admiración, hoy tengo mis ruidos, que puedes profundizar, la persona que lo escribió, que ahora no me acuerdo quién era, puede contar un poco más sobre esto. Lo pueden leer, creo que tiene más, búsquenla, que está subida al Drive, el relato. Bueno, para ir terminando, la cuestión de los saberes,
no tenían claro de qué trataban esas materias, no sabía corregir ni calificar, sabía mucho de su materia, pero no tenía herramientas para hacer llegar eso al estudiantado. Fíjense cómo aparecía, sabía mucho el saber, pero la cuestión no tenían claro de qué se trataba las materias, no sabía corregirlas, parece más un entrecruzamiento de las cuestiones entre disciplinares, el saber de las disciplinas y el saber de las cuestiones, aspectos pedagógicos y didácticos. Fíjate cómo nuevamente los saberes aparecen menos porque aparece una experiencia total. Es decir, disciplinas e individuos y las experiencias que generaron para trabajar son tan imbricadas, tan justapuestas. Entonces es medio inseparable uno del otro. Y bueno, me parecía como lo dejé los saberes, sí, los dejé para el final por esta cuestión de que aparecen menos mencionados en sus relatos. Bueno, creo que con esto vamos terminando. Y acá me quedo con una frase de Carolina que dice en un momento cuando cuenta, dice, habla de sus profesores negativos, o de su profesor negativo, y también creo que hay un relato de Carolina también donde habla de observaciones de profesores, donde da cuenta de que, si de Carolina, si estás escuchando, puedes agregar a lo que te voy a parafrasear y te voy a traer con cosas que recuerdo que quizás no son SIC. Carolina dice, esos profesores negativos y esas prácticas que observé con cuestiones negativas son los modelos que no quiero para mí. Fíjense, algunos otros, el texto de la Universidad Nacional del Nordeste sobre los otros significativos, sobre los otros significativos, como hay otros significativos del pasado, que son esos docentes que tenemos en nuestra memoria y que nos marcaron subjetivamente, nos conforman en términos de cómo pensamos el trabajo de enseñar. Esos otros significativos, esos otros y otras profesores por los cuales atravesamos experiencias, nos están marcando fuertemente nuestras representaciones sobre lo que es el trabajo. Acá vemos algunas cuestiones más individuales de personas, pero piensen en el trabajo organizacional que hay sobre nosotros para pensar lo que es la escuela. Esas biografías de un montón de años, y volvemos a la constante 1 de Marcelo, esas biografías se traducen en estos profesores memorables, es una forma de traer algunos rasgos de la biografía que nos marcan a fuego. Y en este caso son o modelos positivos o modelos negativos. Vuelvo a lo mismo con la cuestión del control del orden. Si el profesorado no nos forma, el profesorado en La Salle, el normal 3, no nos forma sobre las cuestiones del control del orden, tenemos todas estas cosas que hemos visto sobre el control del orden en estos relatos que nos han conformado. Y tenemos herramientas disponibles para poner en acción como novatos para la cuestión del trabajo, en este caso del control del orden, pero fíjense todas las cuestiones que están sobre la cuestión del trabajo de enseñar, sobre la enseñanza en sí misma, todo lo que ustedes valoran y todos los modelos que tienen de otros significativos para enseñar. Todo eso que ustedes portan se pone en diálogo con la formación de grado. La pregunta que nos hacemos los investigadores es, ¿puede la formación de grado mover todas esas marcas que trajeron previas en sus biografías? Estos altos impactos que en esos relatos de los profesores memorables hay un montón de saber pedagógico didáctico, de representaciones institucionales, de imágenes, de estereotipias diversas sobre el trabajo de enseñar que nos están marcando. Hay un lenguaje social disponible para poder explicar qué es una buena práctica de enseñanza. Hay un montón de rasgos que tenemos tipificados en nuestro interior y en nuestra subjetividad sobre lo que es un buen y un mal docente. Y de alguna manera no, nos configuran. Y vuelvo, ¿puede la formación de grado movilizar todo eso, transformar todo eso? Hay algunas teorías que dicen, no sabemos, tenemos nuestras dudas. Y
si después la mirada de los otros cuando estamos en el primero dice, a ver, si voy a una sala de maestros y contamos un relato, che, tuve unos problemas con los estudiantes, la verdad que como novato, voy a una sala y la verdad que me están molestando, y uno te dice, y cuando me pasa eso, les pongo un 1, hacelo, está buenísimo, ponles un 1 y vas a ver cómo te van a responder. Bueno, eso que parece críticamente, las inserciones profesionales de la socialización nos confirman, es decir, que eso que hoy por hoy que estamos discutiendo, hay otra gente que lo sigue poniendo en juego. Entonces digo, esa herramienta que no la quiero poner en juego, sigue vigente, la está disponible, ¿la puedo usar o no? Ahí empezaron otras cosas, pero la escuela la sigue usando, digo. Pero trajo un ejemplo de las múltiples formas que se siguen usando. Entonces, eso que la formación de grado no nos da, cuando nos insertamos profesionalmente, tenemos todo eso que ustedes relataron, está disponible. Está disponible en nuestras subjetividades. Que no es una experiencia, es una experiencia individual, sí es una experiencia biográfica, pero es una experiencia por la sociedad. La sociedad trabajó mucho sobre nosotros para poder decir estas cosas que decimos sobre nuestros docentes. Hay un trabajo social, hay un trabajo de socialización sobre nosotros que nos permiten decir eso de nuestros profesores memorables. Bueno, nos atraviesan, son parte de nosotros y son parte de lo que estamos tratando de poner en juego sobre la enseñanza, sobre el control del orden, sobre qué es una buena y una mala escuela, qué es un buen y un mal estudiante, y pónganlo como ustedes quieran pensarlo. Bueno, gente, siendo yo que la clase se hizo un poco larga, pero bueno, quería valorar un poco estas cuestiones de ustedes, que trabajaron, y bueno, me hicieron trabajar a mí para poder hacer esto. Después ahora voy a hacer lo siguiente, voy a subir la clase, la voy a compartir en el grupo de Facebook, si las voy a mandar a los compañeros, y en el donde subí las clases de ustedes, voy a subir el PPT que usé para esta clase, y espero reflexiones sobre estas cuestiones para la gente de La Salle, y la gente del Normal 3 se lo voy a compartir, y pueden también decir lo que tengan ganas de hacer. A la gente de La Salle le digo que ahora el lunes les comparto ya un trabajo sobre integrador de la unidad de socialización profesional. Bueno, gente, nos vemos y espero comentarios, discusiones o lo que sea sobre esta clase y sobre sus propios relatos. Bueno, pásenla bien en esta cuarentena. Nos vemos.